El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Cuando nosotros comenzamos con el primer capítulo de Discipulado Apostólico, enseñamos que éramos una iglesia transformadora. En algunos labios lo supieron decir, una iglesia transformadora. Y hoy, en esta primera entrega de entrenamiento ministerial, vamos a entrenar para cambiar el clima espiritual de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra familia. Bueno, aprendamos a cambiar el clima espiritual y de eso se trata. Quiero comenzar vamos a compartir pantalla ahí, el Salmo 128 y el versículo 5 y parte del versículo 6 dice lo siguiente: bendígate Jehová desde Sión, bendígate Dios desde Sión, y veas el bien de Jerusalén, o sea, veas el bien de tu ciudad todos los días de tu vida. Paz sea sobre Israel, o sea, paz sea sobre nuestra nación. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? Esto es algo impresionante, queridos, porque realmente una de las cosas fundamentales que el Señor nos marcó y hemos estado aprendiendo es que justamente el Señor no solamente vino a redimir a las personas, es decir, a salvar almas, por así decir, sino que también vino a redimir todas las cosas. Y el Señor enfatizó algo importante: al Señor le encanta la conquista de las ciudades. Así como dejó establecido en otros tiempos que David iba conquistando ciudades y ciudades, por así decirlo, para el reino de Dios. Entonces, ¿por qué razón dejó aquello establecido? Porque realmente al Señor le encanta, Él quiere afectar a ciudades, quiere afectar ciudades. Con este fin, Él envió a los 12, ¿ah? Con ese fin, Él envía a los 12, y en Lucas 9, 1, 2, ahora ya le ponemos allí en Lucas 9, 1, 2, dice: habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Ok? Entonces, Jesús quiere, dice ahí, afectar a las ciudades, y con esa finalidad mandó a sus 12. Ahora los 12 claramente no lo entendían, no entendían a Jesús. ¿Ah? Y hay muchas cosas que yo quiero marcarte pautas de que el Señor marcó a los 12 una estrategia primaria para que fueran a los lugares donde Él luego iba a visitar. ¿Ah? O sea, nosotros abrimos el camino. Tal cual Juan el Bautista hizo lo siguiente: preparó el camino del Señor. Así que de la misma manera el Señor mandó a los 12 para que prepararan el camino para cuando Él fuera, y les dio instrucciones, y dice así que les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades, y que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero ellos no entendían a Jesús. No entendían a Jesús. Así que, y muchas cosas yo te voy a decir por qué. En primer lugar, la gente le molestaba. ¿Ah? Ahí en el versículo 12 dice... A los discípulos, ¿no? A los discípulos, vos, por supuesto, sí, sí. La gente les molestaba a los discípulos, y dice, despide a la gente, ¿no? O sea, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente. Ellos estaban cansados y estaban con hambre, y decían, para que ellos vayan a las aldeas y a los campos alrededor, y dicen, bueno, que se las arreglen por ahí, que se alojen en algún lugar, que encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desértico. Entonces, despide a la gente, le decía, despide a la gente. Le molestaba. ¿Ah? En segundo lugar, en otro punto, es que ellos eran egoístas, los discípulos, siempre hablando de ellos, ¿no? Por eso te decía que no entendían muy bien lo que el Señor estaba queriendo. Ellos eran egoístas y no querían encontrarse con la gente. ¿Ah? Ahí dice, hagamos 3 enramadas. En el versículo 33, que está ahí en la pantalla, dice: y sucedió que apartándose ellos, él, Pedro y Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ah, estaban contentísimos de que estaban ellos 3 nomás ahí. Vamos a hacer entonces 3 enramadas, una para vos, una para Moisés, una para Elías. ¿Se acuerdan la transfiguración? Y bueno, y quedó contento había. Y no sabía, dice la Escritura, que ellos no sabían lo que decían. Pedro no sabía lo que decía. Estaba chocho de estar solo, de estar ahí tranquilo, en paz, con el maestro, contentazo estaba. Y dice, vamos, la gente que está allá abajo, pues ellos habían subido arriba, ¿no? Y estaban contentos, dice, bueno, pero nosotros estamos bien acá. Así que, ¿sabe una cosa? Vamos a hacer 3 enramadas y nos quedamos acá, tranquilito. Un egoísmo tremendo. Entonces,
eso nos trae a cotación algunas cositas, queridos, para que vayamos aprendiendo en cómo es el entrenamiento. En primer lugar, si nosotros estamos bien, ellos pensaban, ¿no? Los discípulos dicen, no nos interesan mucho los demás que están allá abajo. Eso en primera instancia. Es como que, ¿te acuerdas? Si te muestran una foto, si vos estás bien, ¿viste? Cuando te muestran una foto del grupo, vamos a sacar una foto, ¿cómo se llama? ¿Cómo es eso? Selfie. Una selfie. Y vamos a sacar una foto y ¡pac! Y vos, a ver, ¿y a quién miras primero? ¿Qué es lo que mirás primero? Y te mirás a vos. Y si vos estás bien, lo demás te importa. 3 pepinos, si están mal, si salieron feos con el diente. No. Esta está buena, subila, porque vos estás bien y no te importa los demás. Es como un ejemplo para saber que si nosotros estamos bien, a veces nos importa poco los demás. Pero quiero decirte en base a esto, que a veces nosotros también nos preocupamos tanto de nosotros mismos, de nuestras situaciones, de nuestras adversidades, que no nos damos cuenta de las necesidades de los demás. Y bueno, ahí es que puede ser que algunas personas, por ejemplo ahora, ¿no? En estos tiempos difíciles, estos tiempos donde el COVID-19 está queriendo hacer de las suyas, y bueno, ya ha tocado algunas que otras situaciones dentro de la iglesia misma, y tenemos familias que están pasando por situaciones dolorosas, enfermedades. Entonces la pregunta es, en tu casa, cuando estás a solas, en tu dormitorio, en tus oraciones, ¿estás teniendo en cuenta las necesidades de estas familias? ¿Estás orando por ellas? ¿Estás rogando al Señor que les provea, que hagan esto? Es decir, le escribís, le demostrás tu apoyo, le demostrás tu cariño, le estás diciendo al Señor y a ellos con una llamadita telefónica, poniéndote a las órdenes, ¿a quién necesitas algo? ¿O hiciste una enramada con tus problemas y el Señor? Estamos bien acá, vamos a hacer una enramada, nos quedamos acá y los demás allá abajo, bueno, que se las arreglen. Bastante tengo yo con lo mío como estar preocupándome por los demás. Entonces, tenemos que ver que no seamos egoístas como estos discípulos que no querían encontrarse con la gente, pues ya estaban ahí contentos con el Señor. Y a veces nosotros quedamos contentos con el Señor, por así decirlo, y nos enfrascamos en nuestras necesidades y quizás vamos a los demás solamente para que nos puedan ayudar justamente en esas necesidades, pero nos olvidamos que los demás también las tienen y que aquellos que quedaron allá abajo, bien que podrían estar anhelando estar con el Señor y hacer una enramada para todos. Una actitud linda hubiera sido, Señor, wow, qué bueno que está esto, ¿por qué no vamos a llamar toda la gente para que todos disfrutemos? Dios Padre tuvo que hablar y decirle, hey, acá está mi hijo, a él escuchen, no escuchen a su propio corazón que es egoísta, escúchenlo a él, ¿ok? Entonces, no seamos egoístas como ellos y preocupémonos unos por otros. Entonces, también ellos no pudieron echar fuera demonio. Un demonio no pudieron echar fuera. Ahí dice en el versículo 40, siempre estamos en el capítulo 9 de Lucas, y ahí dice, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. No pudieron. ¿Saben que este demonio es un sordo mudo? No pudieron echarlo fuera. Algo estaba pasando que no podían echarlo fuera. En otra ocasión, ese tipo de demonio, el Señor le dijo, esto no sale si no es a través de oración y ayuno. Queridos, tienen que tener más intimidad si no, esto se complica. Y eso acarrió que en el próximo versículo el Señor los reprende. Entonces Jesús los reprende y ahí es donde le dice, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y os he de soportar? Parecía que Jesús ya hubiera querido, después de todo que te voy a comentar más tarde, después de todo lo que venía aconteciendo en todo Lucas desde el capítulo 1 hasta el 9, parece que Jesús ya hubiera querido abandonar, ¿no? Abandonar todo, y le dice a los discípulos, generación incrédula y perversa, cuando no pudieron echar esto fuera, dice, ¿hasta cuándo voy de estar con vosotros y os he de soportar? Como que estaba un poco frustrado el Señor, nos da a conocer como que estaba descontento con ellos, ¿no? Así que, queridos, tenemos que estar pensando de que muchas veces cuando nos falta algunas que otras cositas para cumplir lo que Dios nos manda para cambiar el clima espiritual de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra nación, es importante que entendamos que debemos estar siguiendo las pautas que el Señor nos marca, porque si no nuestra naturaleza sale a flote. Aunque estemos con el Señor, siempre nuestra naturaleza, es decir, nuestra humanidad, va a salir a flote. Ellos se preocupaban de quién de ellos era el mayor. Mirá lo que estaban preocupados. En el versículo 46, que lo tenés ahí, dice, entonces entraron en discusión. Dice, sobre quién de ellos sería el mayor.
Y claro, Jesús había tirado algunas pautas por ahí, ¿no? Y ellos ya se hicieron el bocho y quisieron, bueno, acomodarse. Hay otras anécdotas por allí donde se hablaron con la madre, ¿no? Los hijos de Zebedeo, y le dijeron, dale, viejita, habla con él, mirá que a vos te escucha, viste que el Señor escucha a las mujeres, no, no hay problema, decile vos. Y vino la madre y dice, vos, maestro, un acomodo político ahí, ¿no? A la derecha y a la izquierda, donde mis hijos, mirá que son buenos, son macanudos. Y el Señor, no podían eso. No podían hacer eso, se preocupaban a ver quién iba a ser el mayor en el reino. Y el Señor, por supuesto, después le habla, ¿no? Y bueno, ellos tampoco permitían, escuchá bien esto, ellos no permitían que otros echasen fuera demonios. El versículo 49, todo lo que está aconteciendo en un solo capítulo. Impresionante. El versículo 49 dice, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué se lo prohibimos? Porque no sigue con nosotros, no están con nosotros, no son del clan, no es de nuestra congregación, no se lo prohibimos. Y Jesús le tuvo que enseñar, no, querido, no se lo prohíban. Acuérdense que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. ¿Ah? Amén. Entonces él nos quiere enseñar muchas cosas acá, porque yo no sé, pero quizás en esta manera de pensar surgen las distintas denominaciones, surgen quizás las sectas, surgen todas esas cosas que no. Si no hacen las cosas como nosotros, que siempre las hicimos así, y somos los únicos que estamos basados por la palabra, somos los únicos que estamos basados por la palabra y a veces estamos como los discípulos, impidiendo que los demás hagan cosas porque no las entendemos. ¿No? Si no están con nosotros, lo están haciendo mal. No, yo no estoy de acuerdo. Entonces, se lo prohibimos. Entonces tenemos que tener cuidado ahí también, queridos, porque todo esto es un preámbulo de lo que tuvo que hacer Jesucristo para eliminar o para sacar fuera, por así decirlo, a la humanidad de los discípulos para implementar una nueva estrategia que después te la voy a dar. Amén. Para que podamos cambiar el clima espiritual de nuestra ciudad y de todo lo que tenemos que cambiar el clima. Amén. Entonces, hubo una oportunidad en que los discípulos dijeron, ¿querés que mandemos fuego del cielo y que lo consuma? No, es que si lo mirás así a los discípulos, decís, acá lo estoy mirando a Adrián, ¿no? Decís, Adrián, parece que ese soy yo. No sos vos. Y vos sabés que en una oportunidad estaban yendo hacia Jerusalén y claro, tenían que pasar por Samaria y bueno, y entre Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien, ¿no? Después te explico cuál es el problema de raíz, por así decirlo, pero no se llevaban muy bien y entonces como que los samaritanos no lo querían permitir el paso. Y estos hermanitos, ¿no? Con mucha misericordia, queridos hermanitos, ofrecen al Señor tirar fuego del cielo. Dice, para consumir a los samaritanos, una misericordia tremenda tenían ellos, ¿no? Y claro, ellos le querían copiar a Elías, que en una oportunidad también a la misma ciudad le había tirado fuego y le había quemado, y así como Elías. Y dice el versículo 54 que estamos hablando ahí, viendo esto sus discípulos, es decir, viendo que no les permitían pasar, que no les querían dejar entrar, porque dice como que iban de camino a Jerusalén. Dice, versículo 54, ¿quieres que mandemos, Señor, del fuego? Que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma. Tenían una bronca. No, queridos muchachos, hijos de Zebedeo, decían esto. No, los hijos de Zebedeo eran los Boanerges, la voz del trueno. Una bronca tenían, se embroncaban por cualquier cosa, y ahí Jesucristo tuvo que hacer otra cosita que le tuvo que explicar, y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes, escuchen muchachos, Jesús se volvió, los reprendió y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras le está diciendo, queridos, están dominados por el otro. Así nomás, bien claro, están dominados por el otro, están bajo el control de Satanás. La manera en cómo opera Satanás es esa, la venganza, la ira, la bronca, querer darle de punta, porque no ofendieron al maestro, ofendieron al Señor. El Señor no se ofende. Nosotros nos ofendemos a veces por él y nos ponemos y decimos, no, cielo santo por el Señor, pero vamos a mandar que el prójimo, a quien Dios ama, sea consumido por fuego. ¡Ay, qué peligro!, ¿no? De creer que podemos tomar venganza o revancha de lo que le están haciendo al Señor, o del que le están haciendo al pastor, o del que le está... No. Ustedes no saben de qué espíritu son. El Señor es misericordioso y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Ah? Sí, Señor. Entonces, queridos, así por así decirte, los primeros 9 capítulos, hay muchísimo más para hablar, después te voy a comentar algunas que otras cositas, pero en estos primeros 9 capítulos de Lucas, todo está mal. Todo es adversidad, todo está mal, todo problema, el clima espiritual era sumamente hostil,
remaban contra la corriente, remaban contra el viento, impresionante. Entonces aquellos 12 fracasaron y entonces Jesús llama a otros 70 y le da una estrategia de evangelismo de oración. ¿Ah? Digan conmigo, evangelismo de oración. Evangelismo de oración. Evangelismo de oración. Entonces, hay una estrategia sumamente efectiva. ¿Realmente nosotros podemos transformar la ciudad? Claro que sí. Siguiendo algunos pasos que más adelante te lo voy a decir, vamos a poder transformar la ciudad, siguiendo los pasos que Jesús le dio a su discípulo. Entonces, ante ese fracaso, el Señor le da la estrategia de evangelismo de oración. Y bueno, una estrategia muy, pero muy, muy efectiva, que puesta en práctica, por supuesto, cuando los discípulos, que después te voy a decir quiénes eran, que son realmente unos 70, Jesús los manda a esos 70, y cuando se pone en práctica, cambió el clima espiritual impresionante de la ciudad a donde iban, prepararon el camino del Señor todo el tiempo, a todo lugar donde fueron, porque comenzaron a ver las cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Amén. Por eso te estoy diciendo que este capítulo 10, como dice ahí de Lucas, se transforma en una bisagra, ¿no? Es una bisagra. Hay un antes y un después entre los primeros 9 capítulos de Lucas y del capítulo 10 en adelante. En los primeros 9 capítulos, como te dije, hubo problemas de todo tipo, el clima espiritual era sumamente hostil. Juan el Bautista fue neutralizado en esos primeros capítulos, en el capítulo 7 específicamente, lo meten preso, hasta duda de Jesús. La Escritura ahí nos dice en el versículo 19 que mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Como que todo mal, todo mal. Entonces, la naturaleza misma fue manipulada en contra de Jesús. Ahí tenemos otros versículos, pero como que todo se levantó, el barco se zarandeaba para todos lados, estaban que morían los marineros, que eran experientes marineros, prácticamente, bueno, no voy a decir lo que, pero mucho miedo tenían, entonces literalmente gritaron de miedo, y bueno, cuando despertaron al maestro, dice que el maestro reprendió los vientos. Eso está en el versículo 24. Ahora, bajo circunstancias normales, querido, el Señor sencillamente se hubiera levantado y hubiera hablado al viento y todo iba a amainar, todo iba a quedarse quietito, pero acá dice que tuvo que reprenderlos. ¿Por qué? Porque el ataque era espiritual. Entonces los discípulos, cuando veían que todas las cosas que el Señor hacía, inclusive los demonios se sujetaban, que calmaba el viento, esto decía, pero es impresionante porque cada oración que hace el maestro, cada palabra que suelta, impresionante cómo todo obedece. Yo quiero eso. Y entonces allí los discípulos le piden al maestro que les enseñe a orar. En primer lugar, ellos fueron a Decápolis, también un problema tremendo, porque viste que echó fuera el demonio de este muchachito que estaba ahí, el gadareno, y lo corrieron de esos lugares. Todo mal, todo mal. Pero cuando el Señor hace las cosas y los discípulos abren los ojos ante los ataques espirituales que recibían, ellos querían aprender a orar como el maestro. Y le dicen en el capítulo 11, el verso 1, Maestro, Señor, enséñanos a orar. Y nosotros, ante un ataque espiritual, queridos, también tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Que seamos sabios en cómo ordenar las cosas, tal como el maestro lo hacía. Enséñanos a orar. El hecho de que estos hombres que eran judíos, eran capos para la oración, le pidieran al Señor que le enseñen a orar. Eso ya indica una pauta impresionante del cambio que hubo ya para el capítulo 10 en adelante, ¿ya? Porque antes era todo adversidad, ¿ya? Y no solamente este cambio era definitivamente bueno, sino que por el contrario, hay otras cosas, porque la verdadera ausencia, escucha bien, la verdadera ausencia de la presencia demoníaca que comenzó a haber, había cambiado totalmente. La agresividad espiritual había mermado. Entonces le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que cambió el clima espiritual? ¿Qué pasó que toda la adversidad que había, los problemas, todo, hasta el clima se levantaba? ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces, a diferencia de las veces que, digamos que los vientos espirituales apretaban al maestro y el Señor reprendía y las cosas se venían a la calma, bueno, a diferencia en que los amigos, en que los vecinos, en que los extranjeros, en que las personas que los rodeaban, todos estaban en contra de Jesús, todos se volvían a Jesús. Ahora, un cambio rotundo.
Dice que la gente se maravillaba y se apiñaban las multitudes. ¿Ah? En Lucas 11, 14 y el 29 dice a tal punto que él les dijo, y todos, digan conmigo ahí, todos. 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 Muy bien. Todos se esfuerzan por entrar al reino de los... Esto sí que es 100%, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos eso, no? El 100%. Todos se esfuerzan por entrar al reino de los cielos. Pero fue cuando ellos recibieron la enseñanza Claro. de cómo debían orar ante todos esos Claro. ataques que tenían alrededor. Exactamente. Y pusieron en práctica la estrategia que el Señor le había dado. Entonces, en todos los capítulos siguientes, en todo lo que venía después, ahí en todo lo que viene después, la oposición de Jesús fue desapareciendo poco a poco, ¿ah? A medida de que los enemigos eran desacreditados, una por la palabra del maestro, otra por las cosas que veían, por los milagros, por las señales, los enemigos estaban yendo, ahora Jesús tenía el control. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué y cuándo cambió el clima espiritual? ¿Cómo y cuándo cambió el clima espiritual? Y bueno, ahí entramos a Lucas 10. ¿Ah? Lucas 10, acuérdense que es ese capítulo bisagra, ¿no? Donde Jesús envió a sus 70 de dos en dos para proclamar la venida del reino en cada ciudad que él iba a visitar. Y bueno, entonces, ¿quiénes eran estos 70, queridos? La Biblia dice que ellos no, o sea, que eran 70. No tienen nombre, no tenían títulos, no eran apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Eran 70. 70 de quién? 70 del pueblo. Eran del pueblo, eran seguidores de Jesús, eran personas que creían en el Señor o habían creído en Él. Eran personas que Dios, Jesús, sabía que ellos eran fieles por cuanto le seguían y se esforzaban en hacer lo que Dios le mandaba. Entonces, ¿qué le mandó hacer el Señor a los 70? ¿O qué hicieron los 70 que no hicieron los 12? Algo tuvieron que haber hecho. ¿Ah? Entonces, hay unos pasos ahí que tenemos que seguir. En obediencia al Señor, ellos acordaron mezclarse de una manera amistosa y conciliadora con la misma gente que el diablo estaba usando en contra de Jesús. Opa, ¿qué? Con el enemigo. Jesús les llamó lobos y le dijo, miren muchachos, yo los envío como me enviaron a mí. Y la Escritura dice que él fue enviado como un cordero en medio de los lobos. Así que Jesús le da instrucciones y le dice que se conduzcan a los lugares ahí a entreverarse con los lobos, que saben que a los lobos les gusta morfarse las ovejas, igual los manda ahí, porque milagrosamente algo va a acontecer. Así que Jesús les da instrucciones cómo conducirse en esos lugares. Y lo primero, queridos, lo primero que les dice es, hablen paz a cada cosa, es decir, bendecir, digan bendecir. Bendecir. Lo primero que tienen que hacer es bendecir. Cuando nosotros soltamos la paz, ella va y busca algún hijo que la reciba. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ah? Y si no la encuentran, bueno, ustedes sueltan la paz, bendicen, la paz busca a alguien que la pueda recibir, y si no, vuelve a ustedes, como diciendo, ustedes no pierden nada, háganlo así, está todo bien. Entonces, cuando nosotros bendecimos, cuando soltamos paz, los primeros que reciben la bendición, y esto ya lo he dicho varias veces, pero quiero que lo sepas bien porque es muy importante, los primeros que reciben la bendición son los demonios que atan a las personas. Y eso hace que ellos se debiliten. Entonces se debilitan, es como la pedrada que le tiró David, ¿no? Y le pegan la mente, por así decirlo, a Goliat. Y después nosotros tenemos la oportunidad de cortarle la cabeza. Entonces, si nosotros maldecimos a la gente, o sea, al contrario, en vez de bendecir, maldecimos, o es decir, hablamos mal, y dicen, no, aquel, no, este nunca se va, ¿qué voy a ir a aquel si nunca se va a convertir? Aquel es un borracho bárbaro, este no. Entonces estamos maldiciendo. Lo que estamos haciendo ahí, estamos fortaleciendo al enemigo. ¿Ah? Si maldecimos a la gente, si maldecimos las situaciones, si maldecimos las circunstancias, si maldecimos al gobierno, si maldecimos, bueno, lo que maldigamos, entonces estamos fortaleciendo al enemigo. Entonces tenemos que pensar en esto, porque si no, no lo vamos a lograr vencer. Pero cuando bendecimos, ¿ah? Cuando bendecimos realmente, entonces ahí es cuando cambia todo, porque se abre una puerta grande. ¿Para qué? Para que comience una amistad con los lobos, una amistad sincera. Y ahí viene lo segundo, es el contactar, o sea, tener comunión con ellos. Una ovejita, comunión con un lobo, ¿qué te parece?
¿ah? Hay que contactar, hacer amistad. El Señor ahí dice, muchachos, coman todo lo que pongan por delante. Y yo siempre digo, esto es una de las cosas que más me gusta, que el Señor me manda. Coman todo. Y yo llego de vos, ¿qué tenés para comer? Vamos arriba. ¿Ya? No, pero o sea, coman todo lo que pongan por delante. La comunión, el contactar, el estar con las personas. El contactar, queridos, o el tener comunión establece un nivel de confianza que permite a nuestros vecinos compartir con nosotros sus mayores necesidades. Cuando vos tenés ya una cierta relación, una comunión con las personas, aunque no crean en Dios, ellos ya están dispuestos a abrirte el corazón. La otra vez hablábamos, es tanta la necesidad que tiene de que aunque no te conozcan, a veces abren el corazón. Sí, tal cual. Porque tienen necesidad de hablar a alguien que lo escuche, anda buscando 2 oídos. Y el Señor nos dio 2 oídos para oír el doble de lo que hablamos, por eso nos dio una boca sola. Y nosotros también queremos decir lo que nos pasa y hablar de lo nuestro. Pero el Señor nos manda y nos dice, ustedes contacten para que las personas puedan abrir el corazón y hablar de sus necesidades. Entonces es muy importante, porque eso te lleva a lo tercero, ¿no? Y lo tercero es orar por sus necesidades, es decir, sanar. Porque dice, sanen a todos los que están en casa. Y orar por las necesidades es otra cosa que, o no es otra cosa que proclamar milagros. ¿Ah? Entonces, sanen a todos los que en ella haya, dice, todos los que estén en la casa, en esa casa donde ustedes ya han soltado bendición y paz, en esa casa donde ya hay un compañerismo, donde abrieron el corazón, donde les hablaron de la necesidad, ahora sánenlos. Ahora proclamen milagros. No importa, la sanidad puede ser integral. Sanen a su economía, sanen su matrimonio, Amén. sanen a sus hijos, sanen en su área laboral, sanen en su área emocional, que sanen espiritualmente, que sanen físicamente. Sanen a todo lo que estén en casa, dice el Señor. Entonces, todo el mundo, querido, tiene necesidad, la gente anda buscando oídos para que los escuchen. Y bueno, todos quieren hablar de sus problemas, aunque no tengas amistad. Entonces, ¿te imaginas si tenés amistad cómo van a hablar de sus problemas? Y tenés la gran oportunidad de poder orar por ellos, de proclamar milagros, porque ya hay una confianza y, y vos le vas a decir, escúchame, la verdad que estás pasando por un momento difícil, ¿no? ¿Me permitís orar por vos? ¿Ah? Y ahí orás por él, en cualquier lugar, orás por él. ¿Ah? Y el Señor va a hacer el milagro, las necesidades de él van a ser suplidas, va a ser sanado su cuerpo, va a ser sanado su alma, va a ser, ¿por qué razón? Porque Dios es Dios y no hombre para mentir. Si él te manda a hacer eso, la gente cree ahora porque recibe el milagro. Entonces viene lo cuarto, y lo cuarto es que ahí vas a decir, es decir, vas a proclamar las buenas nuevas. Y la Escritura dice, y decirles que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora es el momento de predicarles realmente del Señor. ¿Ah? Y bueno, a veces, si bien es cierto, toda estrategia de evangelismo que el Señor te pueda dar en un abrir y cerrar de ojos, es bueno el hecho de que hay personas, bueno, o de ir puerta a puerta, o que ni bien ves una persona, ya le hablas del Señor, porque el Señor puede despertar en un momento rápido la necesidad de aceptar al Señor. Y está bueno, pero normalmente este tipo de pasos que el Señor marcó para aquel tiempo y puede servirnos a nosotros, es muy, pero muy eficaz. Y nosotros tradicionalmente lo hacemos de otra manera y está bien. Lo importante es predicar. Pero te quiero decir que nosotros muchas veces decimos, bueno, si querés recibir sanidad tenés que aceptar a Cristo y repetir conmigo y le hacemos la oración y está bien, porque de repente hay una necesidad y el hombre está creyendo, no podemos descartar eso. Pero nosotros después decimos, bueno, oramos por él, vení a la iglesia y te vamos a bendecir, te vamos a decir Dios te bendiga. O sea, empezamos de atrás para adelante, pero realmente todo lo que nosotros hacemos para el Señor siempre lo va a respaldar. Pero este tipo de cosas generan milagros. Este tipo de cosas, cuando le obedecemos al Señor, generan milagros. Después te voy a decir qué fue lo que pasó. Entonces, la consecuencia que trae el obrar así es que las personas creen y confiesan. Y cuando creen y confiesan, ahí son salvas. ¿Tá? Bueno, acá está repitiendo un poquito lo mismo. Lo voy a pasar medio rapidito Ahí para está, que vean. sensible a las Hacer como un necesidades. resumen, ¿no? Ahí está. Está bien, pedí que Dios te haga sensible a las necesidades de las personas, porque acá también hay otras cosas que me gustaría ir enumerándotelas, porque vamos a hacer como unos deberes para vos y para nosotros que todos podamos hacer. Entonces, número 1, pedile a Dios que te haga sensible a las necesidades de las personas. Al momento de orar, cuando estamos bendiciendo en oración,
a la Claro. persona, ¿no? Sea nuestra casa, sean las caminatas que vamos a empezar a tener, caminatas de paz, que podamos ser sensibles y orar bendiciendo, pero bendiciendo del corazón del Señor. Perfecto. No un bendecir a la ligera, Sí, sino sí. realmente siendo sensible A la necesidad real. En segundo lugar, pedirle al Señor que te inspire a mostrar o a demostrar el amor de Dios por los demás. Porque a veces nosotros decimos, pero yo soy poco demostrativo. Escúchame, pero Jesús es bien demostrativo. Él te demostró tanto su amor que murió por ti. Entonces, y Él abrió los brazos en la cruz como para decirte, siempre voy a estar de brazos abiertos para abrazarte. Bueno, pedirle al Señor que te inspire para que vos puedas mostrar el amor por los demás. ¿Ok? Y en tercer lugar, hacer un listado, este es un deber, hacer un listado de 12 personas. Nosotros decíamos por lo menos 6 personas de la iglesia, o sea, de la comunidad, y 6 personas que no conozcan al Señor, que sean totalmente nuevas o que estén ahí, que estén ahí, para que hacer ese listado para orar en base a esto, pidiendo acerca de las necesidades para poder entrar. Y como sabés que la oración de bendición tuya va a pegar en los espíritus que atan a esa persona, se va a debilitar y va a abrirse una brecha de luz para que puedas hablarle acerca del Señor. Yo quiero que en este momento que estamos acá, porque hay veces que dejamos para después y ese después se nos puede pasar. Entonces, que en este momento vamos a cerrar allí los ojos, a tener un instante de oración. Bueno. Para que el Señor sea el que nos inspire, el Señor sea el que ponga a esas personas en nuestro corazón. Hay tantas personas a nuestro alrededor con necesidades, pasando situaciones complicadas en la casa, con los hijos, de salud, de económica, de trabajo, en la restauración con los hijos, en la restauración con los padres. Hay tantas familias que están con nosotros en nuestra iglesia, en nuestras amistades, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en nuestros vecinos, amigos que hace tanto que no tenemos contacto, personas que en un momento estuvieron en la iglesia y ahora no la están. Bueno, que en este momento, el Señor en oración, Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, Señor, tú que conoces nuestra vida y también conoces los corazones, las personas, Señor, que tú comiences a ponernos carga a nosotros, que pueda ser sensible nosotros a la necesidad de otros, Señor. Perdonanos porque muchas veces nuestra necesidad y nuestros problemas nos agobian tanto que solamente podemos ver nuestras necesidades y problemas. Por eso te pedimos, Señor, pon ahora en nuestro corazón, pon ahora, escribe los nombres en nuestra mente, Señor. Trae a memoria a esas personas, de esas personas que conocemos, que te conocen a ti, o esas personas que conocemos y no te conocen, Señor. Que tú pongas el pesar en nuestro corazón ahora, sí, que tú traigas a memoria a esas personas, que no dudemos, Señor, que no dudemos cuando tú traigas esos nombres, Señor, para que podamos estar orando y bendiciendo y declarando sanidad, declarando, Señor, que alcanzan gracia y amor y sabiduría y que tú los traes a tu camino y que tú renuevas y restauras su vida y que en este tiempo, Señor, tú me vas a usar, tú vas a usar a cada uno de los hijos de la casa, Señor, para que, Señor, ellos puedan estar bendiciendo, puedan estar orando, pero también, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, puedan estar, Señor, contactándose, como decía, haciendo amistad, mandando un mensaje de apoyo, un mensaje de cariño, un mensaje de contención. Señor, tú en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, vas a poner eso, Señor. Sí, Señor. Tú vas a poner eso. Yo estoy segura que en este momento hay personas que están recibiendo nombres, sí, nombres. Y el Señor te dice, no dudes de orar por esa persona, de contactar a esa persona luego de que ores. No dudes, no dudes, no dudes, no dudes, porque este es el tiempo para llevar esa palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, para levantar, para acompañar, para apoyar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este momento,
Tú estás poniendo a esas personas, Señor. Sí, Señor. Estás poniendo a esas personas para orar y estás poniendo sus cargas, Señor. Estás poniendo sus cargas para que cuando oramos y bendigamos sus vidas, lo hagamos no ligeramente, no de los labios para afuera, sino que lo podamos hacer con todo nuestro corazón, con esa oración ferviente, Señor, y entregada a ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú vas a seguir mostrando en este tiempo para orar, bendecir y traerlos a tu presencia, Señor. Sí, Señor, amén. Gracias, Jesús. Sí, Señor, gracias, Espíritu Santo. Queridos, si no tenés allí el lápiz, como te habíamos pedido el domingo que presentaras el lápiz y el papel, bueno, acuérdate de que cuando termine esto, esos nombres que el Señor te va a traer, escribilo ahí. Amén. Escribilo. Amén. Hacerle caso al Espíritu Santo. Amén. En todo caso, sí, no vino nadie a la cabana. Insistí, porque hay mucha gente que está necesitando de. Amén. Y si el Señor te lo pone en la mente, vamos a tener que rendir cuenta de eso. El Señor quiere la sanidad y la salvación para todos. Entonces, haz ese listadito. En cuarto lugar, esto es algo muy importante también, porque te vamos a pedir que luego que hagas el listado, ores diariamente por el listado de oración, diciendo bien de Dios, o sea, bendiciéndolos, ¿tá? Siempre bendiciéndolos. Y hay otra cosa también, que también es importante porque vos sos pastor de... Entonces, adoptá tu cuadra, ¿tá? Como tu rebaño. Amén. Bueno, no sé que alguno que vive en el medio del campo por allá, no sé cómo va a ser, pero de todas maneras, quizás puedas estar adoptando tu negocio o el lugar donde trabajas, o no sé, que el Señor te muestre. Pero acordate de que nosotros hemos enseñado que somos pastores de los que están a nuestro alrededor, porque es nuestra, por así decirlo, obligación moral, entre comillas, de bendecirlos, para que de alguna manera el Señor abra la puerta para que llegado el momento oportuno tú le puedas hablar del Señor. Así que adoptá a tu cuadra como tu rebaño, ¿ok? Amén. Bueno, entonces te decía que en base a estas cosas tan lindas, después vamos a hablar de eso, pero quiero hacer un paréntesis con Romanos 10, que dice que aquel que confiesa con su boca, creyendo con el corazón, bueno, recibe la salvación. Entonces, esto es lo que te da en la punta del clavo, porque si yo confieso sin creer o creo sin confesar, como que no tiene mucho resultado, ¿no? Estas dos cosas van de la mano, es decir, la justicia y la salvación. Se cree con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso estoy seguro que el mejor método que nosotros podemos tener para alcanzar nuestras ciudades, inclusive nuestro barrio, nuestro entorno, como recién hablábamos, es con este tipo de evangelismo de oración en primera instancia. Ahora, la pregunta es ¿por qué Pablo manda a la iglesia que ore por todos y en todo lugar? ¿Por qué será? Y porque Dios ama a la gente y porque Dios quiere que todos sean salvos. Si vos tenés tu Biblia ahí o tomás nota en primera de Timoteo 2, del 1 al 4, yo solamente te voy a decir dos cositas. Dice, porque esto, está hablando de la oración, dice, oren por todos en todo lugar. Dice, porque esto, es decir, el orar, es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, digan conmigo ahí, todos los hombres, aquí está hablando de toda la humanidad, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que es bueno orar, querido, es agradable a Dios porque Él quiere salvarlos a todos. Sí, señor. No hay otra manera de que nosotros podamos, por así decirlo, empujarlos para la salvación si no es a través de la oración. Amén. Y este tipo de oración de bendición, donde nosotros bendecimos y bendecimos y bendecimos, el Señor abre puertas, entramos para la salvación. Es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando ocurrió lo que ocurrió, o sea, nosotros todos, de acuerdo a lo que tenemos ahí en la pantalla para ir llevando una línea, a esa gente justamente que despectivamente a veces le decimos mundanos, ¿no? Decimos pecadores o perdidos, idólatras, es al que el Señor llamó ovejas sin pastor. El Señor tuvo compasión de esas ovejas sin pastor, por eso que nos dio la estrategia. Por eso que al decir ahí anteriormente que el Señor tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que estaban sin pastor, no son para el Señor mundanos, pecadores, idólatras. Si bien es cierto, lo que hacen los convierten para el Señor son ovejas sin pastor.
y nosotros somos sus pastores. Por eso que nos envió a pastorear, nos envió a bendecirlo, nos envió a soltarle palabras, nos envió a ministrarles, a sanarles, a tener comunión con ellos. No importa, vos sos una oveja, un lobo, no le tengas temor, el Señor te guarda. Él vino como un cordero en medio de lobos. Entonces, cuando todo esto ocurre y todos hacen la decisión de obedecer al Señor, entonces pasan cosas impresionantes en tu lugar. Entonces, toma esa decisión, querido, toma esa decisión de adoptar tu cuadra, toma esa decisión de bendecir, obviamente, como decimos, tu familia, ni hablar, pero también tu vecindario, tu lugar de trabajo, donde estás estudiando, en todo lugar. Toma esa decisión porque eso es muy, pero muy importante para la salvación de la gente. Así que te repito, tenés que contactar. Y dentro de eso dice, posad en aquella misma casa. Acercate amistosamente a las personas de tu listado, después presentate diciendo que estás orando por ellos y preguntarle cuáles son tus necesidades. Está bueno repetir así, ¿no? Y anotá los problemas de ellos en tu listadito de oración. Amén. Y orá. O sea, no solamente vas a anotar, no vas a tapar el ojo diciendo, bueno, mira que estoy anotando tus oraciones y después no orá, o sea, tus peticiones y después no orá. No, anotá, es muy importante. Y después, en casa, orá y bendecirlo, orá y bendecirlo. ¿Ah? Porque algo para agregar es que muchas veces eso lo dejábamos como un poco como tarea de los intercesores, ¿no? Los intercesores eran los que tenían que sacar los nombres, pedir las situaciones y estar orando, pero el Señor nos llama a que cada uno de nosotros podamos estar bendiciendo y orando y ser sensible, estar como decía, ¿no? Con el sentido de amar al prójimo, no verlo como aquellos que están en el mundo y no conocen de Cristo, papá, sino como aquellas ovejas que no tienen pastor, que están solas, y más en este tiempo donde estamos viviendo, un tiempo donde gracias al Señor que nos guarda nuestra vida, pero estamos viviendo un tiempo de mucha crisis emocional, del alma, del corazón, de salud, de trabajo, de todo, y que la gente tiene muchísima necesidad, está muy afligida, está muy temerosa, preocupada. Entonces, creo que nosotros tenemos, es más, no me acuerdo con quién era que hablábamos, que ahora se están queriendo abrir alguna casa de tarot porque la gente quiere buscar soluciones, alguien que les ayude, alguien que les busque una salida, alguien que le diga, mirá, yo estoy contigo. Entonces, ¿qué más bendición que pueda encontrar nosotros que podamos manifestar en frutos el amor del Señor, el compañerismo, como decía, es decir, yo estoy orando por vos, pero a veces que no es suficiente con el yo estoy orando por vos. A veces es necesaria una llamada, ahora que están medio restringidas las visitas o las comidas, pero nosotros podemos de alguna manera hacernos notar, es decir, que la persona sienta que realmente yo la estoy apoyando, que no es una cosa de palabra, que sí, estoy orando por vos y no, sino que realmente podamos estar cercanos en la medida que podamos, pero estar cercanos a ellos. Y qué lindo es cuando, sobre todo cuando oramos por los hermanos y que los hermanos dicen, realmente se siente la oración. Yo creo que también el hermano no te está diciendo eso para llenar una fórmula, porque de repente vos no oraste y el hermano siente. No, si no oraste no va a sentir la oración. Estoy seguro de que cuando nosotros oramos el Señor escucha y cumple su palabra, porque Él es así, ¿ok? Entonces, seguimos adelante. La otra parte que decíamos era sanar, y bueno, ahí hay que sanar a todas las personas que estén en casa, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Así que preguntale a esas personas si te permite que ores por ellas en ese mismo momento, ¿no? Una vez que lograste el contacto, una vez que lograste, después de haber bendecido y de haber contactado a la persona, después de haber tenido esa amistad, entonces no importa el lugar donde esté. Ahí mismito en la casa. Yo conozco, acá estilo llama, ¿no? No lo veo llama acá porque estamos transmitiendo estilo así. Me permití orar por vos, después que le hablan un poco en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde te encuentres. O sos de los que tienen vergüenza de orar en la calle. Es hermoso, desde el Evangelio es algo tan hermoso, cuando uno está lleno del Señor, le orás en cualquier lado, ves una necesidad y le tocas manija. Eso es así. Entonces, preguntarle si te permite, no, porque claro, no va a empezar a orar si no quiere, ¿no? Yo conozco gente que ora aunque no quiera. Vení que voy a orar por vos, ¡pah! Te queda regalado. Ok.
Entonces, bueno, el número 2, orar por sus necesidades, sus enfermedades, por su familia, por su trabajo, por su relación, por todo lo que te digan que tenés que orar. Y en tercer lugar, te puedo asegurar que Dios va a hacer los milagros. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén, sí, Señor. Bueno, sí, y en lo cuarto, por supuesto, ya para lo último, que es decir o proclamar que el reino de los cielos se ha acercado, entonces ahí sí, ya que tus amigos sintieron el amor de Dios, ahí es el momento propicio, oportuno, el momento ahí, para decirles que Jesús vino a su vida. Amén. Que ya está en su corazón después que hicieron esa, ¿no? Le lo invitás a que lo reciban como rey, a que hagan la oración del penitente, como se suele decir, ¿no? Esa oración de entrega. Y eso es fundamental, porque ahora ya la persona recibe el milagro, ya cree, y de eso te quería hablar de Lucas 10, como te dije ahí, y ya cree y entonces confiesa creyendo y la salvación está en su mano. Entonces, todo esto genera resultados. O sea, volvieron los 70 con gozo cuando fueron y obedecieron al Señor, volvieron con una alegría que se escuchaba, saltaban como perro con 2 colas estaban. Contentísimo, decía ahí. Decía, volvieron los 70 con gozo y decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren volver al Señor y decir, ¡ay, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre! ¡Qué impresionante! Sí, Señor. Impresionante. Sí, Señor. Entonces, escuchen, volvieron con gozo. Satanás cae derrotado. Eso es impresionante. Satanás, digan conmigo, Satanás cayó derrotado. Satanás cayó derrotado. El Señor dijo, yo he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, yo veía, está escrito en un presente continuo, como que Dios permanentemente ve caer al enemigo como un rayo cuando nosotros obramos en obediencia y hacemos lo que Él nos manda, porque el enemigo no puede resistir una persona que obra en obediencia al Señor y en fe hace lo que Dios le manda hacer, porque el respaldo lo tiene de Dios. ¿Ah? Y estas señales seguirán a los que creen en mí, pero yo tengo que predicar el Evangelio. Dice, ir y predicar el Evangelio, y estas señales. Entonces, si yo hago lo que el Señor me manda, las señales me van a seguir. Y el enemigo no puede de ninguna manera prevalecer contra una iglesia que avanza. Entonces, la bendición, queridos, la bendición que es soltada por agentes de paz, debilita al enemigo en todas las esferas, no solamente en la ciudad, no, en todas las esferas. Por eso que Romanos, en el capítulo 16, si vos lo tenés por ahí en el versículo 20, dice, y el Dios de paz, digan conmigo, el Dios de paz. El Dios de paz. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. El Dios de paz. Escucha, nosotros consideramos que la guerra es muy importante, pero a veces consideramos que la guerra espiritual es más importante que la paz. Ojo, nosotros hacemos guerra, ¿tá? Pero de acuerdo a este versículo, el que aplasta a Satanás es el Dios de paz. ¿Y dónde lo aplasta? Bajo nuestros pies. Es lo que dice ahí. Ustedes no lo están leyendo ahí, pero dice en 1 Timoteo 1:4. Entonces, perdón, en Romanos 16:20. El mismo Dios de paz aplastará en breve. Digan conmigo, en breve. En breve, dentro de poco va a aplastar al enemigo bajo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que Dios nos manda. Entonces, bajo nuestros pies. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Caminar en paz. Digan conmigo, caminar en paz. Caminar en paz. El Dios de paz va a aplastar bajo nuestros pies, dice al enemigo. Jesús ya venció en la cruz. Entonces, ¿a nosotros qué nos corresponde? Caminar por la tierra donde Satanás ya fue vencido. Y caminar en paz. Él ya fue derrotado, el enemigo. Y mientras caminamos en paz, mientras caminamos bendiciendo, vamos a ir pisando, literalmente hollando al enemigo, ¿tá? Bajo nuestros pies, porque ahí es donde aplasta el maestro al enemigo. ¿Por qué razón, queridos? Porque nosotros somos el cuerpo, digan el cuerpo. Somos el cuerpo de Jesús que se mueve sobre la tierra. Amén. ¿Tá? Entonces, esto no quiere decir que nosotros no hagamos guerra espiritual, no confunda, no, nosotros hacemos guerra espiritual en un ámbito que ya sabemos de sacar, pero en el tema del cambio del clima espiritual, el que vence realmente es cuando nosotros caminamos con el Dios de la paz, proclamando la paz, pisando en paz, porque la planta de nuestros pies es la herramienta para pisotear al enemigo cuando lo hacemos en paz.
Y hay muchas otras cosas que te lo quiero remarcar. Sí. Y cabe aclarar que el Señor a lo largo de toda la palabra tiene varios nombres, ¿no? Ajá. Y en este versículo podía decir el Dios de la guerra, Sabaoth, ¿no? El Dios de la guerra aplastará, porque aparte dice, utiliza términos de guerrero, ¿no? Aplastará en breve. Sin embargo, la importancia de que no es el Dios de la guerra, es el Dios de paz, es ese el que aplastará en breve, dice a Satanás, bajo vuestros pies. En breve, porque a medida que caminamos declarando la paz y bendiciendo, es cuando vamos aplastando al enemigo y todas sus artimañas. Y también entendiendo que ahí viene la palabra y la armadura que el Señor nos entregó, ¿verdad? Claro, claro. Por eso el Señor, por último, para que vayas saboreando lo que significa esto, el Señor no en vano nos recomienda que nosotros al ponernos la armadura nos pongamos ¿qué en los pies? El apresto del Evangelio de la Paz. ¿Ah? El apresto del Evangelio de la Paz. Con ese apresto, es decir, con esas sandalias del Evangelio de la Paz, es que nosotros vamos a ir venciendo al enemigo. Por eso que vamos a comenzar a hacer caminatas de paz, pastora. Amén. Digan conmigo, caminatas de paz. Caminatas de paz. Caminatas de paz. María Elena está muy contenta con eso. Sí. Todos los gorditos y todo el mundo, todos vamos a hacer caminatas de paz porque vamos a echar al diablo de nuestras ciudades, de nuestro entorno, de todo, afuera. Sí. Vamos a hacer caminatas de paz, vamos a estar bendiciendo a todos y por todos lados, porque la victoria ya está garantizada. ¿no? Entonces ellos estaban contentos, los muchachos, porque el enemigo cayó como un rayo y el Señor le dijo, wow, volvieron con un gozo tremendo, él estaba derrotado. Y Jesús, querido, en ese momento, en el próximo versículo, dice que les dio poder sobre todas las fuerzas del diablo. Le dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Impresionante. Acá es muy importante que entendamos esto, porque el enemigo viene cayendo permanentemente cuando nosotros obramos en obediencia, soltando bendición, caminando en paz, soltando paz cambiando el ambiente espiritual de nuestro trabajo, cambiando el ambiente espiritual en la casa mismo, el ambiente espiritual en el barrio, en donde me muevo, en el liceo, en todo lugar. El enemigo cae, se debilita. Y el Señor dice, queridos, porque hacen esto, yo les estoy dando el poder. La consecuencia, el resultado, es que ustedes vencen al enemigo permanentemente porque tienen mi poder, porque yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Sí, y eso es lo que dice el versículo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué es lo que dice? Que no vamos a sufrir derrota. Amén. En el nombre de Jesús. Así que otra vez todo de nuevo. Volvieron con gozo, Satanás cae derrotado, Jesús le dio poder para hollar la fuerza del enemigo. Esta noche el Señor va a dar poder a cada uno de los que estamos Hoy el Señor te va a dar poder. Amén. ¿Cuántos toman ese poder? A ver, así así, toma ese poder. Sí, Señor, bien. En el nombre de Jesús. Y como consecuencia que cuando nosotros obramos en obediencia, por más que sea sabido lo que se está hablando, pero si no lo hemos hecho, no hemos contentado el corazón del Señor. Porque el Señor se contenta cuando uno actúa como si fuera niño y le obedece. Entonces el Señor dice que se regocijó. En el versículo 21, la Escritura dice que Él se regocijó en espíritu y dijo, Padre, te alabo. Ya te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Amén. Si como niños nosotros le obedecemos al Señor en hacer estas cosas tan sencillas, alegramos el corazón del Señor. ¿Sabes por qué? Porque esto no se puede hacer si no es por fe. Amén. Y dice que sin fe es imposible agradar. Pero cuando actuamos así como niños por fe, esa fe que tiene el niño de que el padre le dice, tírate, que papá te agarra y está a 3 metros de altura, el gurí se te tira igual, porque confía en su padre, tiene fe y no sufre daño. Escuchen, una manera de decir, cuando nosotros obramos en obediencia, cuando nosotros nos comportamos como niños en cuanto a la credibilidad en el Padre y creemos totalmente en Él, Él se regocija, Él se alegra y alaba al Padre del cielo, a su Padre, a tu Padre, y le dice gracias, Señor, porque estas cosas tan poderosas podía haberles dicho a los sabios, a los entendidos, a los grandes estrategas, a los políticos que están allá, pero se las revelaste a los niños. ¿Por qué? Porque aquellos piensan que hacen las cosas a su manera, como nos enseñaba el pastor Emanuel el otro día, pero estos saben que sin mí no pueden hacer nada, son unos niños.
Pero gracias, Señor, por eso, que nos has revelado estas cosas. Entonces, queridos, si vos querés que Jesús esté contento, ¿cuántos quieren que Jesús esté contento? Amén. Yo quiero que el Señor se alegre. Sí, Señor. Y yo quiero que el enemigo caiga derrotado. Inclusive quiero que este virus se vaya. Ya hoy yo estaba hablando con unos hijos de la fe y tengo una gana de entrar ahí, agarrar el cobicho del cogote y dar una patada. Bueno, una patada y tirarlo por la ventana. Porque la verdad, uno quiere y el Señor nos va a usar. Si como niños confiamos, las cosas van a ser así. Entonces, si vos querés ver a Jesús alegre, si querés ver a Satanás derrotado. Amén. Bueno, tenemos que seguir las cosas que sabemos. Tenemos que seguir los pasos estos que sabemos. Bendecir. Bendecir, número 1. ¿Qué más? Contactar. Ok. Sanar. Y decir. Proclamar. De eso se trata, querido. Esto está muy, pero muy, quizás para algunos sabidos, pero lo importante es que nosotros podamos entender que cuando lo ponemos en práctica, perdón, porque recién empiezo a ver que dice que no se escucha ahí. No, ya está todo resuelto. Está, bueno, yo me asusté, digo, ¿será que estoy hablando? Y nadie me hace seña ahí de que... Ahora tenés que comenzar todo de nuevo. Claro, al salir de eso que estaba acá, la pantalla esa, pude ver los chats, y bueno, y ahí había uno que no escuchaba, bueno, tremendo, gracias Señor. Queridos, que el Señor nos esté bendiciendo grandemente, vamos a estar ministrando esta palabra. Amén. La pastora estuvo orando y es real. Nosotros vamos a estar ahora, ni bien terminemos esto, orando al Señor y bajo la inspiración del Espíritu Santo, vamos a estar escribiendo esos nombres, tomando la decisión y la determinación de poder rodear tu manzana, o si vivís en, no sé, en unas viviendas, agarrar esa parte de las viviendas tuyas, orar, aunque no conozcas la gente. Cuando nosotros hacíamos, porque en otro tiempo también hicimos caminatas de oración y orábamos por las personas que vivían en esa casa. No sabíamos quién eran los que vivían en esa casa. Pero llegado el momento, de alguna manera, el Señor se las acomodaba para que pueda, como se bajaban los niveles digamos, de que el enemigo quería actuar, ya se le resplandecía la luz y nos daban oportunidad de hablar acerca del Señor. Esto es muy, muy importante. Caminar es importante no solo para el cuerpo, caminar es importante para ir soltando palabras de bendición y para ir aplastando al enemigo bajo nuestros pies. Amén. Es muy, muy importante, si bien es cierto, es un tema quizás conocido, pero hay que ponerlo en práctica. Y el Señor quiere activar nuevamente ese poder que se desata cuando nosotros en unidad nos ponemos de acuerdo con nuestros esposos, con nuestras esposas, con la familia, decir, bueno, vamos a comenzar a bendecir y no enfocarnos en nosotros. Nos sacamos nuestro problema, se lo dejamos a Dios, pero nos enfocamos en nosotros. Entonces empezamos a bendecir al vecino del frente, al de al lado, a nuestra familia, bendecimos a los compañeros de trabajo, bendecimos, declaramos, Señor, tú vas a hacer un milagro acá, vas a sanar a esta persona, vas a transformar todo lo que veo de bendición, todo lo que está mal en mi trabajo, todo problema económico, tú lo vas a transformar, pero yo quiero que tú estés ahí, Señor, que si vos tenés una empresa, si vos tenés un negocio, si vos estás trabajando en un lugar, entender de que si vos le entregás eso al Señor, ese negocio, esa empresa, bueno, el Señor es el que va a reinar ahí. Amén. Y la presencia de Dios va a transformar a cada uno de los que vengan. Entonces, es un tiempo que creo que Dios está activando nuevamente eso, para que ese poder sea desatado. Y en este tiempo donde estamos como un poco encerrados en nuestra casa, bueno, tenemos que aprovechar a dejarnos en intimidad y ser guiados por el Espíritu Santo para que Él guíe nuestra oración, para que sea certera, para que sea precisa, para que sea una oración con revelación, con discernimiento, una oración con poder, para que aún cosas que solamente el Señor y la persona sabían, pero vos venís con esa palabra para bendecir su vida, para traer una palabra de aliento que es tan necesario en este tiempo. ¿Sí? Amén, amén. Queridos, eso es lo que vamos a hacer. Pero quiero decirte un concepto, un principio bíblico mejor, que dice que cuando aquel que es vencido por alguno se hace esclavo del que le venció. Cuando el enemigo fue vencido por estos 70 que eran de la Grey, eran cristianos, por así decirlo, no eran los apóstoles, que no pudieron echar fuera ni siquiera un sordomudo, el enemigo cayó. Y cuando volvieron le decían, hasta los demonios se nos sujetan, contentazo estaban.
Y el Señor le dijo, parafraseando, ¿no? Dice, bueno, no estén solamente contentos porque ustedes alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Tu nombre va a quedar escrito en los cielos, y no está hablando del libro de la vida. Está hablando de otro libro. No es el libro de la vida que vos ya se te inscribió cuando vos creíste en el corazón y confesaste a Jesucristo como tu Salvador y emprendés el camino para seguirlo, tomando tu cruz, negándote a ti mismo. Eso es otra cosa. Está hablando del libro donde los demonios que operan en cada nación, en cada barrio, en cada ciudad, te reconocen porque ya lo has vencido. Amén. Te reconocen porque fuiste obediente al mandato del Señor. Es como que el Señor le diga, ustedes no estén contentos por eso, estén contentos porque me obedecieron y el enemigo ahora los conoce. Por eso que cuando uno puede llegar a algún lugar, como ya el enemigo sabe quién sos, vos tenés la autoridad para cambiar, para derrocar, para tirar abajo, para pisotear, Amén. Porque ya lo venciste. Amén. Y el principio es que si alguno es vencido por alguien, el que es vencido se hace esclavo del que le venció. Así que el enemigo es tu esclavo. Amén. Es tu esclavo cuando lo venzas. Pero el Señor ya lo venció. Sí, macanudo, ahora yo tengo que terminar la obra de Él. Sí, porque Señor. Ahora yo soy el cuerpo de Él que camina sobre la tierra. Él es la cabeza y está en el cielo, aunque nos acompaña mediante su espíritu. Yo tengo que caminar aplastando al enemigo, soltando bendición. Por eso que no hay lugar para las broncas. Porque si vos te embroncás con alguien, ya la bendición, la paz ya no está. Y en lugar de estar aplastando al enemigo, le estás dando fuerza. Por eso hay que tener cuidado, queridos, con ese enojo y esas cosas raras que aparecen ahí en chispazo entre los matrimonios, entre el padre e hijo, todo. Ojo al gol, le abren puertas gigantes al enemigo y el loco como que resucita. Fue vencido, pero ahora como que me están abriendo puertas para que yo agarre otra vez el control. Si son matrimonios, decirle, abrir el ojo con la ira, abrir el ojo con la gritería, decirle. Porque es la verdad. Entonces caminemos soltando paz, pisar el enemigo Amén. Con la paz. Sí, Señor. En breve, el sí, Dios Señor. de paz aplastará al enemigo debajo de vuestros pies. Amén. Calzate con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es lo que te da la solución a todo. Así que si vos sos una persona que te embroncás por cualquier cosa, que sos una chispita bárbara, que revés esa situación, porque le estás abriendo puertas gigantes al enemigo y no estás venciendo por eso, por no caminar en paz. Porque si el príncipe de la paz mora en ti, ¿cómo es que hay guerra dentro tuyo? Guerra contra el enemigo, pero a veces estás guerreando con otras personas que no tienen nada que ver. Pero la unción de la paz va a venir ahora si la recibís, porque la vamos a estar soltando. ¿Cuánto Amén. Quieren eso? Amén. Entonces vamos a estar orando para que esto pueda impregnarse en ti, porque no importa que estamos lejos, entre comillas, físicamente, porque la palabra es espiritual. La palabra de Dios es tan aguda que penetra todo. Así que inclina tu rostro donde estás. Sí, Señor. Sí, Padre, Señor. Queremos orar en consecuencia de la palabra que nos has traído hoy. Amén, Espíritu Santo. Queremos sí, dar por Señor. inaugurado esta nueva etapa, Señor, Amén. y declarar de que tú siempre nos traerás palabras para edificación ministerial, para que podamos entrenarnos. Sí, Señor. Y al hablar de entrenamiento, viene a nuestra mente, Señor, como aquel atleta que antes de ejecutar el debut, por así decir, o ir al partido, realmente tiene que entrenar antes. Amén. Y nosotros, Señor, tenemos mucho para conquistar. Pero ¿dónde comenzamos a entrenarnos? En mi propia privacidad, contigo mismo, solitos. Luego con mi matrimonio, con mi familia. Luego seguiré con el barrio, con la ciudad, con todo, Señor. Esto es un entrenamiento ministerial. Y el que se va a entrenar no va y se queda parado y de brazos cruzados mirando como otros lo hacen, sí, sino que participa. Amén. Que nosotros, sí, Señor, no seamos meros espectadores, sino que seamos protagonistas del cambio. Amén. Del cambio Señor. del clima espiritual. Por eso te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de decir, al levantar nuestra mano, decirte, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Amén. Iré caminando con el apresto del Evangelio de la paz. Me pondré las sandalias del Evangelio de la paz para caminar y pisotear al enemigo, para Señor. caminar en paz y hollar serpientes y escorpiones, de acuerdo a aquellos discípulos que vinieron contentos de que el enemigo se les sujetaba. Y tú dijiste, el nombre de ustedes está inscrito en los cielos. El enemigo los conoce,
Por tanto, no tengan temor y caminen en paz. Amén. Papito amado, gracias por esta estrategia. Ayúdanos a tomar nota y a inspíranos a las personas que hemos de estar orando, Señor. 6 de la congregación y 6 fuera, que no te conocen a ti o que están apartados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos inspires, como dijo la pastora, en una oración reveladora. Que venga, Señor, tu espíritu revelador sobre cada uno de nosotros. Amén, para orar como conviene, porque orar como conviene no lo sabemos. Pero tú, Padre, nos das una oración que tú mismo vas a contestar. Amén. En esta hora, Padre, inspíranos. Guíanos, ayúdanos, inyéctanos esa fe, inyéctanos la esperanza, las ganas, Señor, la pasión, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, Señor amado? Porque las situaciones a veces tienden a amedrentarnos, a achacarnos, o como decimos comúnmente, Señor, a chancharnos. Perdónanos, Señor, si nosotros tomamos una posición así, porque la iglesia es una iglesia activa, una iglesia que avanza, una iglesia que va a las puertas del infierno y arrebata a la gente y saca de las tinieblas a tu luz admirable. Amén, pero no lo podemos hacer estando de brazos cruzados. En este tiempo donde físicamente quizá estamos un tanto retraídos o reprimidos, por esto te estamos diciendo que aún así, Señor, dentro de lo que nos compete y en las posibilidades que tengamos, hagamos tu obra a como dé lugar. Porque tú nos vas a dar la victoria, Señor. La victoria ya está dada. En breve aplastarás al enemigo. Amén, Señor, bendigo a cada uno de estos hijos. Bendigo a todos los que escucharán esto después de por la grabación. Y a todos aquellos que lo puedan escuchar por las distintas redes, los bendigo. Y aquel que cree recibirá esta unción. ¿Por qué? Porque tú eres espiritual y tú estás al control de todas las cosas. Nada te limita, Señor. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante tus ojos. Aún en Alaska, en Rusia, en todo lugar, si esta palabra llega, esta palabra actúa, porque no sale ninguna palabra de tu boca que pueda volver a ti vacía, sino que va y hace conforme a lo que fue mandado. Amén. Por eso, Señor, en primera instancia bendigo a estos hijos directamente que están escuchando y que han escuchado atentamente tu palabra, para que esa unción sea recibida. Amén. Para que puedan caminar con el apresto del Evangelio de la paz, para que puedan aplastar al enemigo, para que puedan ordenar a la situación que desaparezca, para que le digan a la montaña, hey, fuera de aquí, y la montaña se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Porque creemos en un Dios vivo y poderoso. Y para la gloria de tu nombre te damos gracias por todo esto, Señor. Amén. 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 Yo sé lo que sentía muy fuerte mientras que vos orabas, apóstol, es que si bien evidentemente hay una orden del gobierno hasta el 12 de abril de restringir los espectáculos públicos y todo, yo siempre creo que el Señor aprovecha todas estas medidas para hacer algo en medio de nosotros. Entonces yo mientras que vos orabas, yo decía, hasta el 12 de abril tenemos que estar intercediendo y orando y bendiciendo a esas personas que el Señor nos va a poner en el corazón, ya nos puso. Bien. Tenemos que estar orando y declarando bendición, declarando que es atraída la persona al Señor, bendiciendo a la persona, bendiciendo a la familia, bendiciendo a la casa. Hasta el 12 de abril vamos a estar bombardeando a esas personas en oración, a esas familias, al barrio, a la casa, todo. Y después del 12 de abril, algo extraordinario vamos a salir todos encendidos en nuestra casa, y algo tremendo va a suceder. ¿Por qué? Porque aprovechamos los tiempos, no importa si afuera está complicado o no, si el Señor en este tiempo nos permite estar en nuestras casas un poco más cuidándonos de la salida, bueno, vamos a aprovechar hasta el 12 de abril a estar orando, intercediendo todos los días por esas personas, y vamos a ver cosas extraordinarias suceder. Estoy segurísima. Amén. Muy bien, queridos. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.